imposible que una mujer se olvide del momento en que dio a luz. Si yo empiezo a preguntar ahora, ¿se acuerda usted cuando tuvo su primer hijo? Y usted va a decir, sí, me empezó todo, y cuántos puntos, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? ¿Se acuerda patente como si fuera hoy? Pero la Biblia dice, ¿acaso se puede olvidar una mujer de la que dio a luz? Y si fuera así, aunque se olvide ella, Dios dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Amén. Qué promesa de parte de Dios para con nuestra vida. Si nosotras como mujeres llegamos a olvidarnos, porque hay madres y madres, hay familias y familias, pero es muy raro que una mamá se olvide de que dio a luz un hijo. Y es raro que una mamá se olvide de que tiene hijo, porque las mamás, hay una demostración o una comparación del amor de madre como el amor de Dios para con nuestra vida. ¿Cuántos tienen hijos preferidos? Todos los hijos son iguales. A mí me dicen que no, tenés un preferido, ya me lo creí. Cada uno es diferente, pero el amor de madre es igual para todos. Todos son diferentes, todos somos diferentes, pero el amor de madre es para todo. ¿Ustedes quieren ver una madre que se transforma en una leona? Tocale a uno del hijo, aunque no lo quiera, aunque vos digas que no es tu preferido, anda a tocarle. Anda a pegarle, hablar mal, decir, injuriarle o hacerle cualquier cosa. Vas a ver cómo nos vamos a transformar como una leona para defender, aunque no sea el preferido. Es mi hijo, ¿me entiende? Es su hijo, es su hija. Y es la hija que usted ama, la hija que usted la tuvo 9 meses en el vientre, es la que dio a luz, es la hija. Y el amor de mamá no se olvida nunca, es mamá. Deja de ser esposa, muchas veces deja de ser hermana. Dejamos nosotras de ser hija para ser madre. Amén. Y cuando yo creo que a usted le pasó como a todos nos pasa, que cuando somos adolescentes y no le entendemos a mamá, dice, cuando tengas un hijo vas a entender. ¿Cuántos escucharon eso? Cuando tengas un hijo vas a entender. Y cuando tenemos nuestro primer hijo, yo no sé usted, pero a mí me pasó que pareciera que hubiera entrado en una habitación, siempre lo cuento, que entré embarazada en una habitación y después cuando tuve mi hijo es como que, a mi hija porque fue la primera, es como que pasé otra habitación, con otro sentimiento, con otra forma de ser, con otra forma de mirar. Ya no era la señorita, ya era la señora, la mamá. Con un bebé que no sabés qué iba a hacer con ella, cómo lo va a cuidar, qué es lo que necesita. ¿Cuánto le pasó eso con su primer bebé? No sé qué es lo que vamos a hacer si llora porque llora, que nadie me lo toque, que nadie diga nada, que no me traigan, que no le besen. No, pasa eso con el primer bebé, ¿verdad? El primer bebé es tremendo porque es un cuidado único que tenemos para con ellos. El segundo ya más o menos. El tercero ya se cría solo. Y el cuarto, bueno, encárgate la mayor de criarlo, ya está. Pero hay una comunión y tendría que ser el preferido el primero, pero muchas veces no lo es. Pero el primero es el que nos enseñó a ser madre. Amén. Es que es la que nos enseña a la transformación de nuestro cuerpo. Y sabe que eso es tan grande para nosotras las mujeres. Entonces cuando dice, cuando seas mamá va a entender, digo, sí, cuando sea mamá, entendí cuando fui mamá. Cuando tenemos los niños chiquititos y no entendemos a los adolescentes o la madre de los adolescentes, decimos, cuando tengas tu hijo adolescente, me vas a entender. ¿Amén? Porque es otra etapa de nuestra vida. ¿Cuántos tienen hijo adolescente? Levante la mano los que tienen hijos adolescentes. Qué sufrimiento cuando tenemos hijos adolescentes, ¿verdad?
Y alguna mamá dice, bueno, cuando tenga 18 años ya está listo, arreglar tu vida, trabajar. Pero realmente la madre puede tener 50 años los hijos y no deja de ser madre. La misma preocupación está. Cuando tus hijos sean grandes y se casen, ahí vas a ver. Y cuando son grandes, se casan, sigue la preocupación de madre y entra la otra preocupación de abuela, que es tan maravillosa. Es tan maravillosa. Esa es el ser abuelo. Es otra etapa de nuestra vida. Mamá, abuela. Amén, qué lindo. Yo quiero leerle una historia que estuve leyendo buscando qué es lo que quería predicar para este día y haciéndonos recordar. ¿Cuántos saludaron a su mamá? Ah, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen a su mamá lejos? Levante la mano. ¿Ya le llamaron por teléfono? Agarre su teléfono ahora y diga, mamá, feliz día, te amo, más tarde te llamo. ¿Cuántos nos saludaron a su mamá? Tome su teléfono. Vamos a tomarle 5 minutitos acá. Tome su teléfono. A su mamá, a la persona que la crió, a la persona que usted considera que es como madre. Amén. Tome su teléfono. Qué bárbaro como estamos, ¿eh? A mí anoche mis hijos, a las 12 de la noche ya me dieron el regalito. Y abro mi teléfono y ya tenía un mensaje de mi hija. Reconociendo, mamá, gracias por ser mi mami. Y qué bueno que usted pueda agarrar su teléfono y decir un mensaje de voz, digo, mami, te amo. Mami, gracias. O a lo que considera usted que es su madre. ¿Lo está haciendo? A ver, levante su celular que lo hizo. No me mientan porque no va la mentira acá, ¿eh? Vamos a ayunar por eso, ¿eh? Mándale un audio. Mande un audio. ¿Tu mamá está acá y no la saludaste todavía? Mándale un audio. Segunda de Samuel 21, vamos a leer 21, 1 al 14. No deje de saludar a su madre en este día. Dice así, vamos a leer segunda de Samuel. Es una de las historias más extrañas de la Biblia que encontré para poder compartir en el Día de la Madre. Y lo voy a hacer cortita porque hay muchos regalos para entregar. Y que a veces pensamos que en los hechos de las mujeres o de la madre las cosas son fáciles y no siempre son fáciles, las cosas son muy difíciles. Vamos a leer hasta el 14, ¿sí? Dice así, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlo en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Era otro pueblo, no era el pueblo de Israel los gabaonitas, ¿no? Pero acá ellos estaban reclamando algo. Seguimos. El 4 dijo, 21:4, 3, perdón. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro, con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo, lo que vosotros dijereis, haré, dijo el rey. Qué tremendo, ¿no? Que diga, lo que vos quieras, yo voy a hacer. Mirá lo que dijeron ellos. Ellos respondieron al rey,
de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, desen los 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. El escogido de Jehová, el rey dijo, ¿qué dijo el rey? ¿Están locos ustedes? ¿Cómo quieren que le dé 7 vidas por lo que el rey Saúl le hizo a ustedes? ¿Qué dijo el rey? Yo los daré, dijo. A ver qué pasó. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el cual el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Se salvó vamos para atrás, Mefiboset. Se salvó Mefiboset por un compromiso que tenía David con Jonatán. Porque si no hubiera tenido ese compromiso, también estaba en la horca, ¿sí? Ahora vamos con el otro. Pero tomó al rey a los hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella habían tenido de Adriel, hijo de Berzilai, Meolatita. ¿Cuántos nombres raros, no? Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a ellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se pose sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabe de Galad, que los había hurtado de la plaza de Betzán, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y el 14 dice: y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Cuando yo leí esta historia dije, wow, qué tremendo y qué cosa más tremenda. Nadie se acuerda de esta mujer que se llamaba ¿cómo se llamaba? Vamos a ver por ahí atrás, más adelante. Rispa. ¿Quién se acuerda de Rispa? Rispa era una concubina del rey Saúl. O sea, ni siquiera era legal. Era una mujer cualquiera que se enamoró de Saúl. Vieron que en estos tiempos los reyes y todo eso tenían varias mujeres. Bueno, ella era una de ellos. Amén. Esa era Rispa. Lo que a mí me impactó de esta mujer es algo tremendo, porque cuando dice que el pueblo que no llovía en ese tiempo, se estaba muriendo de hambre todo, y todos sabían por qué, y era por culpa de Saúl. Ya había muerto Saúl, pero era por culpa de él, que estaba enojado Dios con ese pueblo. Entonces ese pueblo fue y habló con David. Le estoy haciendo fue y habló con David, dijo: mi pueblo está teniendo sufrimiento, dolor, hambre por culpa de Saúl. Entonces yo no tengo. ¿Y qué es lo que ustedes quieren que haga? Dijo David. ¿Qué quieres que haga? Ya está muerto. Ya el que está muerto ya fue. Pero él dijo: tiene hijos, yo no quiero dinero, no quiero herencia, no quiero nada. Lo que sí te voy a pedir son 7 varones que son de la descendencia de Saúl. Y ahí entró esta mujer que se llamaba Rispa. Esta mujer que se llamaba Rispa era una mamá. ¿Qué era? Una mamá que tenía hijos para ese hombre, y le estaban cobrando
por el aprobio, por la maldad que hizo su concubino, ella tenía que pagar el precio de lo que el otro había hecho mal. ¿Qué culpa tenía ella? Como dicen algunos. ¿Qué culpa tiene? No me acuerdo nombrarla. Eso. Pamagul. ¿Qué culpa tenía? Y a veces nosotros decimos, estamos padeciendo algunas maldiciones, que el ayuno y la oración que vamos a hacer ahora es muy bueno para que nosotros cortemos algunas maldiciones familiares. Amén. A nosotros personalmente, a mi vida personalmente con mi hermano, nos tocó cortar maldiciones que venían de generación en generación con mi familia. Y dijimos, no nos puede estar pasando esto. Nosotros conocimos a Cristo y anoche nos decía a través de la palabra del Señor que cuando conocemos a Dios, Dios nos da una autoridad, nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que tener el concepto de seguir alabando, de seguir haciendo cosas con mayor fuerza porque el poderoso está con nosotros. Amén. Cuando entendimos como hijos de Dios lo que es cortar maldiciones, con mi hermano dijimos, vamos a cortar maldiciones. Yo venía de una generación donde jamás nadie se casaba de blanco, les cuento. Todos eran juntados con este, juntado con el otro, juntado con el otro. Pero cuando conocimos a Cristo, decimos, esta maldición la tenemos que cortar de acá, vamos a cortar. El martes nos hablaba el pastor Rubén de propósito, ¿no? ¿Cuál era tu propósito en la vida o qué es lo que proyectaste? Algo así. Y nos hizo ir, porque él tiene un formato de enseñar que nos hace retroceder y no hace volver, y no hace volver ahí, no hace volver a venir de nuevo, en nuestro pensamiento, ¿no? Y entonces, cuando volví en ese tren que nos comentaba el pastor, dice, suban al tren, cierren sus ojos, suban al tren, pero no de acá para adelante, sino para atrás, y alguien va a estar tomado de tu mano y ese es Dios, y fíjate todo y cuál era el propósito que tenía con los años que tenía. Yo me fui hasta cuando tenía 11 años, mirá. Menos mal que dijo, vuelvan, porque yo ya estaba por allá. Pero ahí entendí cuando mi hija me dice, ¿cuál era tu meta? Yo tenía propósito, entonces mi meta era cambiar el formato de familia, de cambiar que mis hijos no padezcan lo que yo padecí, de unificar. Yo me vine acá a Buenos Aires cuando tenía 15 años. 15 años tenía, hermano. O sea, que dejé de tener mamá desde los 15 hasta que mamá se partió. Obviamente que iba y venía a verlo, pero dejé de tener mamá. Y cuando uno está solo es impresionante las cosas que acontecen en nuestra vida. Entonces, cuando empecé a decir, yo vine para acá, dije, porque no quiero tener la misma vivencia de todo lo que sufrimos allí en la provincia. Yo quiero cambiar, yo tengo que trabajar para esto. Y trabajamos con mi esposo para cambiar y oramos a Dios, Señor, tú nos tienes que dar todo lo mejor para nuestra vida. Y Dios es fiel, porque Dios es fiel. Y cuando la primera hija mía se casó de blanco, dije, wow, se cortó la maldición. Nunca había pasado eso en mi familia, de parte mía, ¿no? Y se fueron cortando maldición porque había una meta, había un propósito, había un deseo en nuestra vida de que las cosas fueran diferentes. Pero hay que cortar maldiciones. Hay que cortar maldiciones. Acá vemos una maldición en la palabra de Samuel. Una maldición que un rey dejó y que cobraron vida hasta los nietos, hermanos. ¿Por qué nosotros tenemos que orar hasta por los nietos y los bisnietos de generación en generación para que la bendición de Dios sea sobre su vida? Amén. ¿Cuántos están orando por sus nietos? A mí las personas se ríen cuando yo digo son chiquititos y tenemos que orar por su matrimonio, pero falta años para que se case. Pero yo tengo que ya depositar por su matrimonio, porque yo no tengo que orar por su matrimonio cuando ya está de novia. ¿Será de Dios o no será de Dios esto? Ahí recién nos acordamos. Pero no hay un depósito de oración a favor de sus vidas. ¿Cuántos están teniendo depósito de oración, mamás? Depósito de oración para no llorar más adelante. Amén. Y cortando maldición.
No lo que nosotros vivimos lo tienen que vivir ellos, porque Dios nos dio la autoridad para cortar esa maldición. Esta mujer estaba ahí, dejó de llover. Había una maldición en la tierra, que no era la tierra de Israel la que estaba quejándose, eran otros, eran los gabaonitas, ¿no? Que estaban diciendo, y fueron a quejarse al rey, y dijo, ¿sabe por qué estamos teniendo esta maldición? Porque Saúl hizo todo lo contrario de lo que tenía que hacer. Había un decreto, una ley que se tenía que cumplir, pero Saúl hizo lo que se le cantó la gana. Y cuando Saúl hizo lo que se le cantó la gana, vino una maldición para su familia. Mira hasta dónde llega, ¿no? Y acá encontramos una mujer que se llamaba Mispa. Yo lo descubrí ayer a esta mujer. Esta mujer que estuvo ahí, cuando vino dijo, ¿qué es lo que ustedes quieran? Dijo el rey, lo que ustedes me pidan, yo lo voy a hacer. Eso dijo el rey, lo que ustedes me pidan. ¿Y qué pidieron? Quiero 7 varones del linaje de Saúl. Fueron 2 hijos y 5 nietos, hermano. 2 hijos y 5 nietos. Lo capturaron y lo ahorcaron. Fue una maldición para ellos. Fue re maldito eso, pero era lo necesario para que esa tierra sea sanada. ¿Me está entendiendo? Y dice que esta mamá, en el versículo 10, hizo lo impensable al soportar la vergüenza. Esta mamá hizo lo impensable para soportar la vergüenza. ¿Qué vergüenza que ella estaba pasando? Que sus hijos estén padeciendo, que sus hijos sean responsables porque no tengan bendición en lo demás. Qué vergüenza, qué mal. ¿Cómo se siente una mamá cuando sus hijos se portan mal o están haciendo daño a otra persona? La mamá trata de salvatajear a su hijo. Dice, no es salvatajeo porque están portándose mal, pero el corazón de madre sigue sufriendo. Amén, no deja de sufrir. Aunque sus hijos sean malos, la mamá sufre, duele y trata de salvarlo porque lo ama, porque tiene el corazón de que va a cambiar, tiene la esperanza de que va a cambiar. Y es su hijo, es su hija, ¿me entiende? Que nadie venga a hablar de su hijo, de su hija, sea lo que sea, hermano, sea lo que sea, que nadie toque un pelo de su hijo. ¿Me está entendiendo cómo es la madre? Y usted que es un hombre o una mujer grande, esa es la actitud de su mamá, y por ahí usted nunca lo entendió. Mi mamá no me quiere, mi mamá no me deja. Si mi mamá me hubiera dejado, hubiera estado peor tu vida, si te hubiera dejado hacer cosas que no tendrías que hacer. Porque ella ve más allá de lo que nosotros vemos. Amén. Y dice en el 10, entonces Rispa, hija de él, tomó una tela de silicio y tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ello agua del cielo. Cuando eso aconteció, empezó a llover. Pero dice que esta mujer, ¿sabe qué pasó? Agarró un silicio, tapó a sus muertos, a sus hijos, a sus nietos, lo tapó. Porque no tenían derecho ni para ser enterrada esa gente. Porque era una vergüenza, porque era una maldición para el pueblo. Pero esta mamá de esos hijos que eran vergüenza y eran maldición, no dejó de ser mamá. Dice que ella agarró, tapó a sus hijos. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo al lado de sus hijos hasta que logró que la entierren? 6 meses. ¿Cuánto tiempo puede estar un muerto? 3 días. Al cuarto, hiede, dijo Marta, ¿no? Tardaste tanto, Jesús. El amor de mamá los cubrió con un manto, hizo lo impensable. Ella podría haber dicho, oh, qué vergüenza me dan estos hijos, que mueran y que hagan lo que quieran con ellos, que lo tienen en un pozo donde quieran. Mamá, se dolió su corazón. Mis hijos no tienen derecho de ser sepultados. Es una vergüenza para el pueblo. Toda la gente pasaba y lo escupía porque era gente mala. Pero su mamá se sentó al lado de ellos y los cubrió.
por 6 meses. No dejó ni que una rapiña venga y los toque. No dejó que nadie haga más daño a su cuerpo, porque eran sus hijos. ¿Me está entendiendo? Lo que es el amor muerto. Porque eran parte de la familia de Saúl, porque eran parte de qué otro daño podían hacer, ¿no? Era una muerte maldita. Hace lo impensable esta mujer al estar allí presente. No tienen vergüenza. Dijo, no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni que las fieras del campo de noche vengan a comer como son las hienas y todo eso que vienen a comer las carnes que ya está pasada, ¿no? No permitió que nadie. Y yo hoy estaba entendiendo algunas mamás, algunos hijos que no hacen caso a su mamá y hacen lo que se le canta en la gana y le hacen creer cosas que no tienen que creer. Pero hoy estaba pensando en esa mamá que cuando le hacen algo a sus hijos y que todo el mundo dice, pero ustedes saben de estas 3 jóvenes que murieron el otro día, ¿verdad? Que todo el mundo opina sobre ellos. Dice, no, pero ellas se lo merecían, pero ellas estaban haciendo cosas malas. Y su abuela y su mamá clamando por su vida, por justicia. Y otro dice, pero ¿qué justicia si están haciendo? Pero una mamá clama por justicia. No importa lo que hayan sido sus hijas. No importa lo que hayan sido sus hijas. Son sus hijas, son su tesoro. Amén. Mira el que tenía al lado y dice, vos sos tesoro de tu mamá. Aunque te haya retado hoy, aunque te haya retado anoche, lo haces por tu bien. No lo estás entendiendo, pero lo hacen por tu bien. Lo hacen por tu bien. Ella estaba ahí, no midió el tiempo, ¿sí? Estuvo cuidando a sus hijos que se estaban convirtiendo en cadáveres, pero ella seguía ahí sentada a la vista de todo con sus hijos tapados. Nadie va a tocar a mis hijos ni muerto. Ya está, más daño no le pueden hacer, pero más nadie va a hacer más daño, pero no importa, ya no están, ya se murieron, pero ningún ave, ningún animal va a venir a seguir haciendo daño porque son mis hijos. Amor de madre, ya su nombre. De hecho dice que el nombre de esta mujer, de Rispa, significa piedra caliente. Qué impresionante. Piedra caliente, es lo que nosotros tenemos que ser, piedras calientes para con nuestra familia. ¿Cómo vamos a defender a nuestros hijos? No vamos a esperar que le pase algo malo para sentarnos ahí, estar sentada en el cementerio todo el tiempo. Vamos a orar para que Dios los liberte, amén. Vamos a orar para que Dios liberte de la droga, del alcohol, de todo lo que implica, lo que es las cosas que se hacen mal delante de Dios. Vamos a verlos como ellos, no como malditos, sino que vamos a verlos como hijos. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos como hijos amados, no vamos a orar en contra. Cuando usted dice que tenga un trato con Dios, ya está, me cansé. Que tenga un trato con Dios. ¿Y usted cree que el trato no va a tener con usted también? Porque el trato de Dios es terrible, hermano. ¿Y sabe cómo vamos a sufrir nosotros con ese trato que le está haciendo al hijo? Porque no lo vamos a poder ver al hijo sufrir. Es el trato para nosotros. Entonces, ¿qué mejor que decir, Señor, ten un encuentro, Señor, ten misericordia, tócale su corazón, hable con fe, declare con fe, pídale al Señor que Dios esté obrando. Si no es su hijo, pero una persona que usted ame, que no le gusta verlo así, clame con fe para que Dios esté obrando en esa vida. Dios tiene poder para transformar y para cambiar. ¿Usted lo cree? Dios tiene poder, pero tenemos que creer lo que estamos pidiendo. Porque si pedimos y no creemos, no va a pasar nada en nuestra vida. ¿Es falta de fe? Pero si pedimos con fe, Dios va a obrar. Si creemos en su poder, Dios va a obrar. Esta mujer me impactó porque dije, wow,
Así es el amor de Dios para con nuestras vidas. No importa lo que seamos, porque Él nos recogió, nos sacó de la inmundicia y nos limpió y nos lavó y nos sigue limpiando. Como dije el domingo pasado, Dios quiere seguir transformando nuestra vida porque no nos quiere así como somos, sino que nos quiere mejor. Por esa razón vamos a estar ayunando, porque Dios quiere mejor de nosotros para con Él. ¿Cuántos van a ayunar? Y tiene razón. Uno se levanta, dije para ver la hora con el celular. Cuando digo dije para ver la hora, porque a ver qué hora es. Mira quién mandó mensaje. ¿No? A ver, ¿a qué hora lo mandó? A ver, ¿quién le contestó? ¿Te olvidaste de buen día, Espíritu Santo? ¿Nos pasa a todos o no? Levante la mano a quien no le pasa. ¿Tiago, en serio? Es una jodita, dice. Nos pasa a todos. Por eso es que la necesidad, la urgencia, sí, es ridículo. Yo en mis tiempos, cuando recién me convertí a Cristo, jamás se le hubiera ocurrido a un pastor decir, vamos a orar por las redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque no había. No había. Lo único que puede decir, vamos a orar por las cartas que están haciendo. Porque en ese tiempo, nuestras Biblias, la Biblia de las adolescentes, estaba llena de cartitas, ¿sabía usted? Yo tenía a mi pastora que ponía un cesto adelante y empezaba a llamar, trae tu Biblia. Y trae tu Biblia, ¿tiene algo adentro o no? Venga, pastora, venga. Le va a revisar. No, venga, téngame un ratito el micrófono. Sí, un ratito, vení. Venga, no tenga miedo. Y sé que hay algunas pastoras que están acá que se van a acordar de esto. Esta era nuestra red social. Esta era la red social. Esta era la fachada de las redes sociales. Era la fachada de Biblia. Pero ella decía esto. ¿Tenía el micrófono, por favor? Agarraba con las danzoras que estaban en el primer asiento. Trae tu Biblia. Porque ahí no había. La tengo en mi celular, la Biblia. No había celular para la Biblia. Entonces se veía que pasaban las cartitas como hacían avioncito. Y la cartita para tal persona, ¿no? Te caía en otra mano, es para tal persona. Pasale, dale. Entonces, trae tu Biblia. Venía la pastora con la Biblia. Venían las chicas, ¿no? Bueno, hacía esto. A ver qué hay acá. ¿No? Y ahí caía todo. Caía todo en un cesto. ¿No? Y nadie se atrevía a decir, pastora, ¿me devuelve lo que había dentro de la Biblia? ¿No? Toda. Y había el cesto lleno de papeles. Llevarla a la oficina que lo voy a leer ahora. Escrachado total estaban. Entonces, ¿qué? Era la manera de concientizar que la Biblia, a veces caía billete y chao, perdía el billete. ¿Eh? La Biblia no es billetera. Si no compro otra Biblia. ¿Quién tiene Biblia? A ver, otra Biblia que me preste. Claro, me van a ofrecer la que no tiene nada. Obvio. Anita, ¿tu Biblia? Ay, no traje Biblia. Tati, ¿tu Biblia? Esa es información, pastor. Pero lo tienen en el celular. Trae tu celular que lo revisamos. Ah. Se apagó. No. ¿Me entienden? Ya no estamos teniendo esa clase de actividad porque no había redes sociales, pero el ser humano siempre fue ser humano.
Y para no buscar de Dios, siempre buscábamos el pretexto, el formato. Entonces, la Biblia era encuadre para foto, o era billetera, porque ahí tenía la platita, o era estuche para anteojo, ¿no? Eso era la Biblia. Entonces se traía tu Biblia y tiraba todo ahí y decía, esto es pecado, hermano. Esto es pecado. La Biblia es para leerla, para recibir la palabra, para aceptarla y para hacer la voluntad de Dios. No es para tenerla de adorno. Entonces, hoy por hoy no estamos haciendo eso, pero decimos, vamos a hacer un ayuno de redes. Espero que todos se enganchen en el ayuno de redes, ¿sí? Vamos a hacer un ayuno de redes porque nos está recomiendo. Yo no sé si este teléfono, pues yo le digo, chicos, yo no sé si este teléfono es tan inteligente, porque yo digo, ay, ¿sabe qué? Me hace falta un felpudo para poner ahí cuando bajo de la cama. Al otro día, felpudo. ¿Le pasa a usted eso o no? Tiene vida, parece. Entonces, hasta su pensamiento, usted piensa o se equivocó. Chica linda. ¿Me entiende? Porque trabaja 24/7 este aparato. Usted duerme y este está trabajando, rescatando información de lo que usted estuvo hablando durante el día. ¿Sabía usted eso? Rescata la información de lo que usted estuvo hablando, porque está la IA que usted habla y ella te dice todo. Entonces, ¿por qué tenemos que sacarnos un poquito de eso? ¿Por qué tenemos que buscar? Entonces mamá dice, ¿cómo la amenazamos a la chica? Te voy a sacar el celular si no haces esto. Y para que no le saquen el celular, hacen todo. Bien, gloria a Dios. No había, pero ¿sabe qué? Eso hace daño. Mamita, querida de Dios, hermosa, velemos por nuestros hijos. Amén. Velemos. No tenemos corazón por ver a nuestros hijos cuando están enfermos. Nos duele el corazón. Imagínate si le pasa algo más. Esta rispa tuvo consecuencia de haber hecho las cosas mal. Y la consecuencia fue perder 2 hijos y 5 nietos. ¿Me entienden? Porque ella no era la mujer del rey, no era la legal del rey, era la concubina del rey. Y cuando era concubina no estaba protegido. Y a veces nosotros decimos, es un simple papel, no, es una oracioncita. No, no es un simple papel, una oración. Es legalidad nuestro matrimonio. ¿Me entienden? Es legalidad. Si no estás casado, orá para que puedas casarte, porque hay una legalidad ahí. Si es una legalidad a nivel terrenal, porque tus hijos son legales, ¿me entienden? ¿Me están entendiendo? Pero haz lo que quieras. Yo te cuento nada más. No te enojes conmigo, ¿sí? No te enojes. Ahora, Y después de eso, dice la Biblia que Dios tocó el corazón de David. Cuando vio que esa mujer estuvo 6 meses al lado del cadáver de sus hijos y su nieto, Dios tocó el corazón de David. Dios nunca va a dejar inconclusa nuestra vida y nuestro sufrimiento. Dios siempre va a mirar nuestra vida. Después de eso, dice que el rey dio la orden para que fueran enterrados. O sea, para que no sean malditos. Porque las personas que eran enterradas no eran malditos. Los que no eran enterrados, que se lo comen los animales y todo lo del ave del cielo y todo, eran porque se merecían. Ningún ser humano merece tanta maldad. ¿Entienden? ¿Me está entendiendo? Pero ¿sabe quién hizo cambiar el corazón de David? ¿Quién hizo cambiar el corazón de David? Aparte de Dios. ¿Quién hizo cambiar el corazón de David? Piensen. La madre, la mamá, hizo cambiar el corazón de David. Amén. ¿Acaso usted no puede hacer cambiar el corazón o tocar el corazón de Dios con sus oraciones? Dios lo hace. Si con palabra o con regaño no lo puede hacer, dobla tu rodilla, mamá.
Clamale al papá. Clamar al papá celestial. Tócale el corazón a favor de tus hijos. Y Dios lo va a hacer. Esa madre que ni siquiera está nombrado en ningún lado, está nombrado ahí como una concubina, como una mujer que no tenía ni derecho a nada, pero su actitud, su forma de madre, su desesperación y su cuidado, el postrarse ahí, no le importó la vergüenza, no le importó que la gente diga, tu hijo es cualquiera, tu hijo es un delincuente, tu hijo es esto, no le importó, estuvo ahí, son mis hijos, son mis hijos. Cuando David lo vio, se enterneció su corazón y dijo, vayan, búsquenlo, que lo vamos a enterrar. Vamos a darle una sepultura digna. Amén. Toca el corazón. Feliz Día de la Madre. Póngase de pie. Cierre sus ojos por un momento.